Bienvenidos a un encuentro más de Colombia en un bambuco. Hoy, originando desde Medellín, con el apoyo de Germán en Manizales y de Ada desde la sucursal del Banco de la República en Tunja, en un esfuerzo que se ha liderado desde Manizales y al que nos hemos unido 9 sucursales para hacer un recorrido por la historia, los intérpretes, los compositores y las variedades que ofrece el bambuco desde las diferentes regiones. Hoy será un recorrido muy bonito que iniciará en Boyacá con el maestro Reinaldo y continuaremos aquí en Medellín con el maestro John Jaime Villegas. Damos la bienvenida a todos, ofrecemos disculpas por las demoras y los inconvenientes que tuvimos que se han presentado a nivel técnico, pero ya estamos aquí con ustedes para tener una velada maravillosa con la mejor música que nos identifica como territorios. Maestros, bienvenidos. Germán, muchas gracias. Ada, bienvenida y muchas gracias por estar ustedes todos con nosotros hoy aquí. Estaremos hablando de bambuco de una manera que será, supongo, muy entretenida y muy amena. Bueno, muy buenas tardes para todos. Desde la Agencia Cultural de Tunja, junto con Medellín, Manizales y nuestros 2 maestros invitados, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro de Colombia en un bambuco. Este es un esfuerzo que el Banco de la República está haciendo a nivel nacional, junto con todas sus agencias culturales, para llevar a cada uno de los rinconcitos de Colombia y de fuera de Colombia este tema tan maravilloso que es el bambuco. Entonces, les damos la bienvenida. Como decía Ada y Claudia también, pues este es un proyecto en torno a probablemente el ritmo musical más, más generalizado en Colombia, toda vez que no solamente la región andina tiene representación del bambuco, sino también la región pacífica. Pues es uno de nuestros ritmos más representativos, sin duda entonces, y ha estado presente desde la época de la colonia, ha estado presente inclusive desde las gestas de independencia. Las sucursales y centros culturales de la red de bibliotecas del Banco de la República de Popayán, Cali, Buenaventura, Medellín, Neiva, Ibagué, Cúcuta, Pasto, Tunja y Manizales, nos hemos unido en torno a esta idea de echar una mirada al bambuco y desde allí disfrutar de uno de los ritmos, como dije ahora, más representativos de nuestro país. Tenemos hoy en nuestro tercer encuentro el placer de tener a 2 verdaderos maestros y expertos en el aire del bambuco, que son el maestro Reinaldo Monroy Camargo y el maestro John Jaime Villegas. El maestro Reinaldo trae la ponencia de Boyacá en los campos, el bambuco presente. El maestro Reinaldo es músico, compositor y guitarrista nacido en Sogamoso. Solista de guitarra, integrante del trío Joyel colombiano, fue ganador del primer Festival Nacional de Tríos en 1975. Fue instrumentista de agrupaciones trascendentales en la historia de la música andina colombiana, como la Estudiantina Bochica, la Orquesta Típica Colombiana y el Cuarteto Furatena. Ha sido ganador de importantes concursos nacionales de composición y arreglo y jurado en varios de ellos. Licenciado en Educación Artística de la Corporación Senda, fue asesor cultural de las Casas de la Cultura en Boyacá, profesor de guitarra de la Escuela Superior de Música del Estado de Carabobo en Venezuela, director de la Escuela especializada en Música y Danzas Populares, catedrático del Programa de Artes Musicales de la Academia Superior de Artes de Bogotá y actualmente es coordinador regional del Programa Nacional de Bandas del Ministerio de Cultura, director del ensamble Bochica y está vinculado a Nogal desde 1999. Ha combinado siempre la práctica y difusión de los más auténticos valores musicales de Colombia en los escenarios con la enseñanza y transmisión de estos a las nuevas generaciones de las aulas. Además, maestro, usted también es catedrático en una de las universidades más representativas que tiene programas de música en el país,
Bienvenido, maestro Reinaldo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Mi agradecimiento al Banco de la República, en primer lugar, por esta invitación, en segundo lugar, por hacer posible que al pueblo colombiano le podamos llegar con ideas relacionadas con aspectos muy valiosos de nuestra cultura, en este caso, el bambuco. Sí, en la actualidad realmente estoy vinculado a la Academia Luisa Calvo, que es un programa de extensión de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y desde hace una buena cantidad de años he cambiado un poco los escenarios y los concursos por la actividad pedagógica, la investigación pedagógica y el tratar de acercar a nuestras nuevas generaciones a nuestros más ricos valores culturales y musicales particularmente. Hablar de Boyacá y hablar de bambuco son dos cosas que nos llenan el alma. Hablar de Boyacá nos hace pensar en algunas cosas como independencia y libertad y llegan a la mente rápidamente algunos lugares como el Páramo de Misba, Pantano de Vargas, 7 de agosto y Puente de Boyacá. Hablar de vestuarios como la ruana y el pañolón. Hablar de actividades como la agricultura y de productos como la papa. Hablar de riquezas como las esmeraldas, el acero, el carbón. Son todas cosas que vienen a la mente de las personas cuando decimos Boyacá. Y cuando hablamos de Colombia, durante muchos años fue sinónimo de hablar de tiple y bambuco. Actualmente, pues hay muchos más aires también conocidos, pero internacionalmente, además del tiple y el bambuco, oímos hablar mucho de los tambores y la cumbia. Entonces ya Colombia tiene más aspectos representativos. Pero de Boyacá seguimos teniendo esas imágenes que nos ligan a nuestra historia, y por allí comencé a preguntarme desde cuándo estamos oyendo hablar de bambuco, y una de las primeras crónicas que yo encuentro hace relación al general Francisco de Paula Santander tocándole la guitarra y el tiple y tocándole bambucos a sus regimientos, y se habla en particular de un bambuco llamado el aguacerito, y se dice que él lo tocaba muy bien en la guitarra, que imagino que en esa época era una de las guitarras chiquitas de 4 cuerdas o una de las guitarras de 5 cuerdas, que eran variantes de las vihuelas que trajeron los españoles. Pero la crónica dice que tocaba la guitarra y el tiple y que tocaba el aguacerito. En el siglo XX, algunos estudiosos encontraron un manuscrito original y el maestro Gentil Montaña lo llevó a un disco en algún momento y sonó algo parecido a esto. Pues sí, un ejercicio sencillo, parecería como un ejercicio de iniciación a la guitarra en la actualidad, pero la crónica dice que era uno de los bambucos más apreciados en esa época, y entonces aparecieron las voces que dijeron, pero eso no es bambuco. ¿Cómo se le ocurre al maestro Gentil Montaña grabar eso y decir que eso es un bambuco? Bueno, las discusiones que a veces se presentan entre nosotros los músicos. Un poco más adelante, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, cuando para el bicentenario de la independencia decide hacer una grabación de música de la época de la independencia, contrata a un gran maestro, el maestro Blas Emilio Arrebortúa, una de las más grandes autoridades en composición y en todos los aspectos de la formación musical que hemos tenido en Colombia, y le encargan hacer las adaptaciones de estas músicas de la independencia, de la época de la independencia, para la Orquesta Filarmónica, y una de las obras que arreglan es el aguacerito y colocan una guitarra a acompañar la Orquesta Filarmónica, y entonces suena algo parecido a esto, ¿no? Tan 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 y de nuevo aparecen las voces de protesta que dicen, pero eso no es un bambuco, pero esa guitarra suena atravesada, pero ¿cómo se les ocurre hacer eso?
Sí, ahí empiezan nuevamente las discrepancias iniciales respecto a qué es un bambuco, que sería la pregunta que podría convocarnos inicialmente. En realidad, pues, ¿qué hayan considerado bambuco en 1810? Es difícil para nosotros saberlo, pero lo que sabemos es que ya se hablaba del bambuco y del tiple y de la guitarra en esa época, y que personalidades como el general Santander lo cultivaban. Entonces nos queda una pequeña inquietud que alrededor de qué es el bambuco hay dos cosas. Uno, lo que suena y hacemos los músicos, y otra cosa, lo que pueda querer decir el término con el cual lo llamamos. Entonces la palabra bambuco puede tener algunos orígenes que de pronto no coincidan tanto con lo que sería el origen de estas músicas. De hecho, hay otra discusión muy acalorada respecto al origen etimológico de esta palabra, y mientras algunos dicen que es de origen quechua, por allá un par de términos quechuas, guampu y puku, que querrían decir algo así como canoa y vasija, y entonces dicen que algunos posibles canoeros quechuas debieron inventarse el bambuco, en tanto que otros dicen, no, eso no es cierto, lo que sucede es que, como dice el maestro Jorge Isaacs en su obra La María, el bambuco es de origen africano, y entonces en los cañaduzales los negros cantaban ese bambuco y eran esclavos que fueron traídos de la tribu Bambuk, y entonces de allá salió el nombre de este aire. Yo realmente prefiero no entrar en esas discusiones porque ni es mi campo ni me siento autorizado para llevarlas, pero sí dejo la inquietud de que los términos con los cuales llamamos las cosas no siempre corresponden con precisión al significado de lo que queremos transmitir. Y esto puede suceder con el bambuco y su origen. Hay algunos links para los que quisieran leer un poquito más sobre el tema que están por allí disponibles. El uno habla del aguacerito bambuco que interpretaba el general Santander. Hay una página en internet que toca un poco más a fondo el tema. Se consigue la grabación original del maestro Gentil Montaña tocando el aguacerito, y se consigue completo el álbum de música de la independencia de la Orquesta Filarmónica de Bogotá tocando estas músicas. Entonces, aquí una pequeña referencia histórica que empieza a ligarnos con la época de la independencia, a Boyacá como la cuna de la independencia, como lo llamamos, a nuestro puente Boyacá, del cual nos sentimos muy orgullosos, y muy seguramente al general Santander tocando su vihuela en esa época y tocando los bambucos de esa época. Y empezamos a pensar que si en esa época el bambuco pudo haber sonado diferente, eso nos dice que las expresiones musicales son vivas y se mueven con el tiempo, así como se mueve la cultura y así como se mueven los conglomerados humanos. Pero siempre a lo largo de los años también hay cosas que permanecen y cosas que nos van pasando de generación en generación. Hablar de bambuco, indudablemente, hablando de música, es hablar de ritmo. Yo he querido pensar un poco más en lo que ha sido mi experiencia con el bambuco para acercarme al tema de lo que puede haber sido el bambuco en Boyacá, y mi experiencia con el bambuco podría remontarse a mi niñez. Yo crecí en un sector rural, nací en Sogamoso, pero crecí en un sector rural, en el sitio exacto donde hoy quedan los límites entre el departamento de Boyacá y lo que en esa época era la Intendencia del Casanare. Y allí, en una finca en el campo, conocimos primero la vitrola y las arepas de 78 que la radio y los bambucos. Y seguramente a través de la vitrola y las arepas de 78, yo conocí primero el huapango y la ranchera, y muy seguramente conocí primero a los cuyos y a los charchaleros y a la samba argentina antes que el bambuco. Entonces eso me hace pensar que todavía pueden existir muchas personas que han tenido una experiencia
parecida a la mía en relación con el acercamiento a el bambuco. Pero también en esa época se dieron esos fenómenos de migración que se producen en distintas épocas históricas de los países, y allá a nuestra regioncita, en el municipio de Pajarito, llegó un señor, don Arturo Moreno, quien venía migrando del interior del departamento y compró una finca vecina de la de mi papá, y el señor nos llevó un instrumento que nosotros no conocíamos, la bandola, porque nosotros teníamos los tiples y las guitarras, pero no teníamos la bandola, y nos llevó unas músicas que para nosotros tampoco eran muy conocidas. Nos llevó la rumba criolla. Don Arturo Moreno componía rumbas criollas, compuso una muy buena cantidad de rumbas criollas. Sería muy interesante que en algún momento su hijo, el maestro Germán Moreno, uno de los músicos insignes en la actualidad en el departamento de Boyacá, pudiera contar la historia de don Arturo, porque es una historia valiosa. Pero fue una de las primeras personas que nos puso en contacto con el bambuco. Después, los desplazamientos, el deseo de ir hacia los centros urbanos, me pudo llevar en la niñez a mi ciudad natal, Sogamoso, nuevamente, y conocer la radio. La radio en el campo no la conocíamos, pero la conocíamos en Sogamoso, y a través de la radio poder acercarnos a estas músicas que empezaron a tocarnos el alma, y entonces ya pudimos empezar a escuchar los duetos paisas. Y entonces ya después de el guapango y la ranchera, y después de la samba y la chacarera y la cueca chilena que sonaban muchísimo en las arepas de 78, pudimos escuchar los duetos paisas y conocer a Obdulio Julián, a Ríos y Macías, a Espinosa y Bedoya, y también, digámoslo, a Garzón y Collazos, y entonces nos llega esta música que definitivamente nos toca y empezamos a sentirla mucho más como nuestra. Y allí empieza mi cercanía con el bambuco, y desde entonces creo que he seguido viviendo tomado de la mano con él, no lo suelto y creo que no lo soltaré jamás. El bambuco es para mí la música que más me toca las fibras cuando se trata de hacer música. Entonces, así que quiero hacer un recuerdo de don Arturo Moreno y mostrar cómo la música se va transmitiendo de unas regiones a otras, y todos vamos recibiendo esas enseñanzas de las personas que las practican, y con el tiempo empezamos a hacer lo mismo con otras generaciones, y así esperamos que el bambuco siga perdurando en nuestra patria. Entonces, aparece otro tema que va de la mano con esta evolución de acercamiento al bambuco, y es las variedades de bambuco con que uno ha podido tener contacto. Y yo me voy por el camino fácil y digo que el bambuco, si va a representar esas cosas que nos representan como boyacenses y de las cuales hablamos al principio, entonces muy seguramente deberá estar ligado al poema en lo que llamaríamos el bambuco canción. Y entonces sí, hay una muy buena cantidad de bambucos hechos en Boyacá que nos hablan de Boyacá y de estas cosas de Boyacá de las cuales nos sentimos orgullosos. Pero es bueno hacer mención de algunas de una vez. ¿Por qué no hablar del Soy Boyacense de don Héctor Vargas, que después es declarado como el himno popular del departamento por una ordenanza de la Asamblea Departamental, y que nos habla precisamente de esos elementos que nos definen como boyacenses a través de la música? Un poco más adelante, y tal vez cuando empezamos a identificarnos con algunos elementos un poco menos rurales, nos aparece otro Yo Soy Boyacense o Muy Boyacense del maestro Jacinto Monroy, que nos sigue hablando de estos elementos culturales y de costumbres de los cuales nos sentimos orgullosos. ¿Por qué no hablar de un adorado tiplecito
o de una romería del maestro Luis Dueñas Parilla, que nos hablan de las cosas de la vida cotidiana de las personas que hemos vivido en este departamento. Entonces, cuando es el bambuco canción, podemos fácilmente decir, este bambuco es boyacense, porque la letra lo dice. Pero hay otra variedad de bambuco, que es el bambuco instrumental, donde desaparece el poema y nos quedamos con el sonido, nos quedamos con la melodía y con su acompañamiento, con la armonía. Y en esas condiciones el bambuco instrumental ya no nos deja ver de una manera tan evidente su raigambre, su ligazón con un territorio en particular. Eso podríamos decirlo del departamento de Boyacá, porque en otras regiones de Colombia hay factores que tendrían que ver a veces con el clima, con las costumbres, con los instrumentos, con la organología, y que hacen que uno fácilmente escuche un bambuco y dice, este bambuco es sureño. Y indudablemente es inconfundible, es imposible escuchar un bambuco y decir, no, este bambuco es paisa. Eso es imprescindible, no se puede confundir uno ya al escuchar un bambuco paisa porque tiene sus elementos tan bien caracterizados, especialmente en la temática de las letras y en segundo lugar en la manera particular de acompañarse, que tienen elementos que se distancian un poquito de la manera como se acompaña en otras regiones. Entonces, en Boyacá no tenemos algo que diga este bambuco instrumental es boyacense. Y hay una tercera variedad donde algunos compositores deciden tomar sus obras vocales y volverlas instrumentales, hacer la versión instrumental de su canción. Actualmente eso está muy de moda para el karaoke, pero en otra época era casi que una subida de nivel de la obra cuando pasaba de vocal a instrumental, porque había que hacer un trabajo especial y entonces aparecen las versiones instrumentales y dentro de esas tres variedades de bambuco se desenvuelve nuestro movimiento musical, no solo con el bambuco, sino con otras expresiones en el departamento de Boyacá. Pero estas expresiones en otras regiones del país tienen algunos elementos que los hacen característicos, pero hay elementos que se mantienen transversalmente por todo el territorio nacional, pero vayamos un poco más allá. Se riegan por toda el área latinoamericana y siguen estando presentes en muy diversas expresiones. Y entonces es posible que yo en mi niñez haya escuchado primero algo que dice, qué bonitos ojos debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos y paralelamente hubiera podido escuchar mamá vieja, yo le canto desde aquí esta santa que una vez le prometí y hubiera podido escuchar algo por allá de don Demetrio Ortiz que diría muchachita linda, muchachita buena, es tu lado niña en mi corazón. Pero curiosamente yo no escuché primero eso, escuché primero a don Emeterio y Felipe, los tolimenses, cantando algo que ellos no nos dijeron que era una guaranía, sino que era un bambuco, y dijeron, muchachita linda, muchachita buena, es tú la dueña de mi corazón. Y entonces nos encontramos con una expresión que a kilómetros de distancia suena, y en el Paraguay nos suena como guaranía, y en Colombia nos suena como bambuco, y seguimos sintiendo los mismos elementos característicos. Y también nos podemos encontrar con una música que suena por allá. Tu boca es como una flor, blanca, rosa, fresca y pura. Es un manjar de amor, el que adorna tu figura. Porque tu boca divina, cantar puede ser cruel. Linda boca,
nacer toda miel. Y escucha uno eso y dice, pero si nos dan un trago no lo tomamos, no lo tomamos. Y si nos dan un trago no lo tomamos, no lo tomamos. Y seguimos sintiendo esos elementos comunes entre estas músicas. Entonces, así rápidamente hemos escuchado desde México hasta Chile y la Argentina. Se nos quedó sin tocar ahí las tres puntas y en el camino que van a tener esos elementos comunes que cruzan transversalmente toda la América Latina en prácticamente podríamos hablar de dos expresiones particulares, ¿no? Siempre dentro de un pie métrico que va diciendo 1, 2, 3, pero que en algunos casos dice 3, 1, 3, 1, y en otros casos dice 2, 3, 2, 3. Y dentro de ese segundo, ese 2, 3, 2, 3, es donde se podría inscribir esto que nosotros llamaríamos las músicas del bambuco y que nuestro insigne maestro Samuel Bedoya, el fundador del programa universitario de la Academia Superior de Artes de Bogotá, actualmente proyecto curricular en música, tomando la analogía con las músicas que en los llanos orientales se llaman músicas por corrido y músicas por derecho, encontró ese elemento común con las músicas que en el interior llamamos el pasillo y el bambuco, y encontró pues una manera de definirlo. Él dijo que eran dos sistemas métricos, el uno que llamó sistema alfa y el otro que llamó sistema beta, y el sistema beta, que corresponde al por derecho de los llaneros, correspondería a nuestro bambuco. Detrás de ese bambuco hay precisamente una serie de elementos que tienen más origen en la poesía grecolatina y en la poesía de los clásicos españoles que nos llegó a nosotros en la época de la colonia, y que llamaban los pies rítmicos. Y los pies rítmicos eran una manera de estructurar las sílabas de los poemas en elementos que eran corto, largo, y que llamaban en esa época la longa y la breve, y a empezar a hacer combinaciones de largas y cortas para estructurar los poemas. Hay muchísimos estudios, es toda una ciencia de musicología penetrar en este campo de los pies rítmicos y métricos con los cuales se estructura la métrica de las expresiones musicales, pero tenemos en común el que están relacionados originalmente con la métrica de la poesía. Hay por ahí un par de links disponibles, uno que se llama Los modos rítmicos y otro que se llama Las nuevas formas métricas en el siglo XVI. Si alguien quiere profundizar, allí hay bastante literatura y algo que nos va a poder permitir entender mejor cómo funcionan especialmente los ritmos en las melodías, inicialmente en las canciones, en los poemas que se vuelven música y conducen a las canciones, pero posteriormente disparando la creatividad de los músicos en los elementos melódicos y de acompañamiento de las músicas instrumentales. Y dentro de ese gran campo de músicas que están cruzando transversalmente toda la América Latina, se inscribe nuestro bambuco colombiano, que finalmente termina recorriendo transversalmente todo el país y encontrando en cada región algunos elementos característicos que lo hacen sonar de una manera un poquito diferente, pero siempre manteniendo esa esencia que permite reconocerlo inmediatamente y decir, esto es un bambuco. También permite a veces reconocer lo que algunos dicen, esto no es un bambuco, como el caso del aguacerito, y allí es donde debemos tener la mente un poco más abierta para decir, las manifestaciones culturales están vivas, se mueven con los años y avanzan con los años y con las generaciones, y poco a poco van tomando elementos nuevos, y eso es positivo. Eso hace que cada vez tengamos una riqueza cultural más profunda, más amable. Ahora, para hablar del bambuco en Boyacá, yo ya me remonté un poco a
a lo que llamaría mi historia musical y cómo fue que yo de pronto me pude acercar primero a la vitrola y a la ranchera que al bambuco y al tiple y a la guitarra, pero ahora se volvieron inseparables. Pero el bambuco en Boyacá, ya lo decíamos, no tiene elementos que lo hagan muy, muy característico, que permitan decir esto es un bambuco boyacense. Pero sí siguiendo ese hilo conductor de los elementos transversales a distintas músicas, encontramos en Boyacá, por un lado, la rumba criolla, que contrario a lo que muchos creen como una música de origen campesino, realmente es como casi todas nuestras expresiones musicales, movimientos originados en las ciudades por inquietos, por bohemios y por músicos y por muy buenos músicos y que se han regado por todo el país. La rumba criolla realmente tiene más origen por allá en Usagasugá con el maestro Emilio Sierra, cuando se inventa lo que él llama el rumbambú, precisamente para decir que es una rumba. Inicialmente sonaba en las grandes orquestas de los hoteles, orquestas de baile en los hoteles de Bogotá, que venían de la rumba caribeña, que era una expresión musical bailable, pero que el maestro Emilio Sierra empieza a ligar a los aires nacionales y cuando le da ese carácter cercano al bambuco, lo convierte en su rumbambú y aparecen una cantidad de rumbas criollas que se riegan especialmente por sectores y especialmente por sectores rurales de nuestro departamento de Boyacá, y entonces en Boyacá sí cultivamos la rumba criolla con mucha energía, pero particularmente y mucho más boyacense todavía es una expresión de la música que llamamos carranguera y que hoy algunos prefieren llamar las músicas campesinas, y es el merengue carranguero, pero recordando que hay dos variedades de merengue carranguero. A mí cuando me lo enseñaron a tocar me dijeron, mire, es que hay uno que entra de para abajo y otro que entra de para arriba. Entonces el que entra de para arriba es precisamente el que se parece al bambuco. Y el ejemplo más clásico y conocido por todos seguramente sería la obra insigne del maestro Jorge Velosa, La Cucharita. La cucharita, si lo miramos despreocupadamente, nos sonaría como un bambuco y en realidad es un merengue carranguero del tipo, según el maestro Samuel Baedoya, del tipo beta, y según los que me enseñaron a mí inicialmente a hacer música, uno de los que entran de para arriba. Eso fundamentándonos en los pies rítmicos que están detrás de las estructuras de estas músicas. Entonces, el bambuco en Boyacá realmente sigue los lineamientos de todas nuestras músicas populares, está inscribiéndose en lo que muchos teóricos llaman las músicas occidentales centroeuropeas, porque compartimos elementos estructurales comunes como es la tonalidad, como es la métrica, como es la división binaria y ternaria de esas métricas, los distintos tipos de compases y en la actualidad una forma de grafía que hace que las expresiones culturales viajen con mucha más fuerza por todo el mundo y se hagan accesibles a todos los conglomerados humanos. Entonces, cuando hablamos del bambuco en Boyacá, pudiéramos hacer una lista muy extensa y encontraríamos que cada uno de los que hemos querido hacer música en Boyacá en algún momento sentimos ese impulso casi que visceral de hacer un bambuco y lo hacemos. Entonces, entre la lista de compositores boyacenses hay un link muy atractivo que también está por aquí disponible. Es el de una publicación que hizo el Fondo Mixto para la Cultura de Boyacá, donde hace un catálogo de compositores boyacenses y allí está, además de las biografías, una buena lista de sus obras más representativas y allá podemos encontrar muchísimos datos sobre bambucos. Yo quisiera irme acercando al final de esta charla haciendo referencia a algunos maestros importantes, pero principalmente me llama la atención el maestro paisano mío sogamoseño, el maestro Jorge Camargo Espolidore, porque él particularmente no solo creció y aprendió música en el seno de su familia, fue alumno de su señora madre, sino que también hizo su propia orquesta de cámara con miembros de su familia
y alcanzó éxitos nacionales e internacionales muy importantes. Muchos premios de composición, un premio Fabricato, un premio del Banco de la República, precisamente en algún momento. Y este maestro parece que fue un estudioso profundo del bambuco, porque cuando revisamos alguna de sus obras, hay en internet un álbum que se llama Esta es Colombia en la música de Jorge Camargo Espolidore. Está tocado por la orquesta del maestro, es una grabación prensada por Discos Seida, un LP, y allá hay una buena cantidad de bambucos, y si los escuchamos con cuidado vamos a ver cómo él tiene varios bambucos que inmediatamente dice uno, esto es un bambuco esqueño, y tiene otros bambucos que dicen, no, 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 esto es una caña, esto viene del Huila, eso es un sanjuanero, mire, no, aquí está sonando un bunde, vea, esto se parece a un bambuco viejo del Pacífico. Y también se van a encontrar otros diciendo, mire, no, esto ya empieza a sonar a bambuco paisa. Entonces, el maestro Jorge Camargo Espolidore, entre su buena cantidad de bambucos, tiene ese como catálogo de los estilos característicos del bambuco que están regados por todo nuestro país, y por eso lo coloca en un nivel importante de los compositores en relación con el bambuco. Y finalmente quisiera cerrar un poco la charla sobre el bambuco, hablando de la manera como ha estado presente siempre en la tierra de las Esmeraldas y del Sumercé, la tierra del Puente de la Libertad, como nos denomina el maestro Jacinto Monroy, o la de los hombres de pura raza que aman la tierra como a la mama, como nos define el maestro Héctor Vargas, o la de los que nos acompañamos con el adorado tiplecito del maestro Luis Dueñas Perilla, a veces saltando matones, también del maestro Luis Dueñas Perilla, para mostrar cómo superamos las dificultades que la vida nos presenta, la de que nos vamos a ver a la Virgen de Chiquinquirá y a pedirle protección en eso que supuestamente es una guabina chiquinquireña, pero que realmente estaría más cerca de un bambuco o de una rumba criolla que de una guabina, de acuerdo a lo que hoy entendemos por esas expresiones, de los que sufrimos cuando maltratan nuestros ríos con manchas y cuando le quitan la savia a sus plantas, como se duele el maestro Ricardo Bautista Pamplona en su ¿Por qué Colombia? Y imposible no recordar al maestro Francisco Cristancho cuando rinde tributo a lo más ancestral de nuestra cultura, a Bochica y a Bachué, recordando desde su natal Isa y preguntando al amor de su alma, ¿a qué me miró? Todo siempre recurriendo al bambuco como medio irremediable de expresión de nuestros sentimientos. Es importante finalmente destacar que los boyacenses tenemos una mentalidad abierta para asimilar los elementos provenientes de otras regiones y de otras latitudes, lo cual ha conducido a lograr excelentes producciones sonoras que han alcanzado lugares muy destacados en el panorama nacional e internacional. En la actualidad, en una nueva era de la civilización humana, las juventudes tienen otras posibilidades para acceder al conocimiento acumulado de la humanidad y de su cultura. Nuestros jóvenes actualmente tienen acceso a la formación universitaria en música, tienen excelentes maestros y en buena cantidad y con muy buena calidad, y tienen excelentes medios de comunicación que los ponen en contacto con músicas del mundo entero, y entonces esos elementos que asimilamos los vamos incorporando a nuestras expresiones musicales, y actualmente ya tenemos maestros como, por poner un ejemplo bien contemporáneo, los queridos colegas de nuestro tío Palos y Cuerdas en Boyacá, que en la composición están trabajando esos nuevos elementos, pero sin renunciar nunca a ese 2-3-1 que caracteriza nuestro bambuco, e incorporando elementos nuevos en las métricas, en las rítmicas, en las armonías, que hacen que nuestras expresiones musicales caminen con toda la humanidad hacia el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Reinaldo, por esa exposición tan maravillosa. Le quiero contar que tenemos
cerca de 90 personas conectadas. Y pues hay preguntas y hay saludos. Voy a empezar por los saludos, pero quiero antes de eso aclarar a alguien que se hace, que se hace conocer como Cuerdas Alac, que dice: maestro Reinaldo, buenas tardes, ¿podría ejemplificar alguno de estos bambucos en la guitarra? Quiero precisar que en razón de las restricciones que hay en torno a la difusión de productos sonoros o audiovisuales en la web, pues no nos es posible hacer ejemplos de ese tipo ni en vivo ni a través pues, de otros medios electrónicos que podamos reproducir acá, pero sí nosotros estamos poniendo en el chat de Facebook Live los enlaces correspondientes a lo que el maestro ha ido anunciando a través de la charla. Entonces, por favor, busquen en el chat que ahí están los enlaces de los que vamos a estar hablando. Voy a pasar a los saludos. María Patricia Bravo dice que desde Medellín muy contenta de oír sobre temas relacionados con nuestra música andina colombiana. Rocío Cardona Arias, gracias por este maravilloso espacio. Osquita Ricardo Villate, cordial saludo desde Tibasosa, Boyacá, tierra de la feijoa y el matriarcado. Nidia Castelblanco, buenas tardes desde Genesano, Boyacá. Neiber Lucía Roncancio dice: Boyacá, la tierra bella de mis ancestros, los bambucos que amo desde niña. Marcela Zambrano, un saludo especial desde Sogamoso. Ivonne Paola Mendoza, nuestra gerente de Manizales, bienvenidos desde Manizales. María Consuelo Espina Gardiazabal, un saludo de agradecimiento desde Bogotá, siempre valorando las actividades culturales que programan desde el Banco de la República, en especial de la Oficina de Extensión en Mi Tunja del Alma. De María Eugenia Durango, saludos desde la zona rural del municipio de Santa Bárbara, Antioquia. Pues no podemos pasar algunos por razones de tiempo. Y hay una pregunta de nuestra relatora María Victoria Casas. Maestro, ¿cuáles son los elementos comunes que pueden encontrarse entre un bambuco y una guaranía? Muy bien. Entonces, entre un bambuco y una guaranía, decíamos que tenemos inicialmente el famoso 2-3, ¿no? Entonces, hay varios. En primer lugar, tenemos la presencia de los 3 tiempos básicos: 1, 2, 3, el énfasis sobre el 2, 3, pero particularmente es muy llamativo la semejanza entre la guaranía con el bambuco sanjuanero, porque mientras en la guaranía tenemos un elemento que hace los 3 golpes iguales en el bajo y el pie métrico que viene por allá de los pies grecolatinos, corto largo, superpuestos en nuestro aporte africano que empieza a mezclar ritmos. Ahí está la guaranía, pero si nos vamos al huila, nos van a sonar de esta manera. Y yo creo que más claro no lo podemos decir. Son la misma expresión con un cambio tímbrico organológico muy sensible, pero que nos deja ver la raíz común entre esas dos expresiones. ¿Nos quedamos sin sonido tal vez? Gracias. Qué pena. Muchas gracias, maestro, por la respuesta y muchas gracias por esa exposición tan maravillosa. Les aclaro que hasta ahora vamos un poco en la mitad de nuestro encuentro porque nos falta la ponencia del maestro John Jaime Villegas, quien viene enseguida, y que pueden seguir escribiendo preguntas en el chat acerca de la ponencia del maestro Reinaldo, que al final
vamos a poner en conversación a los dos maestros y los vamos a ir alimentando esa charla con las preguntas que ustedes, quienes están siguiéndonos en este momento por Facebook Live, pues tengan a bien hacer. Ahora quisiera yo darle la bienvenida a el maestro John Jaime Villegas con su ponencia El bambuco y su tránsito tiplero en Antioquia. El maestro John Jaime Villegas Londoño es uno de los más destacados músicos e intérpretes de nuestros instrumentos de cuerdas. Es considerado como uno de los máximos intérpretes de la bandola. Añade a esas condiciones las de compositor y cantante. Inició sus estudios musicales en la Escuela Popular de Arte de Medellín y posteriormente con los maestros León Cardona y José Revelo Urbano. Ha pertenecido a una serie importante de grupos musicales en Medellín y con ellos ha participado en múltiples festivales y concursos en los que ha alcanzado las más altas distinciones. Entre otros, es el director del grupo instrumental Ébano, ganador del Gran Premio Mono Núñez en 2002, máximo trofeo que otorga el más importante de los concursos que se realizan en Colombia de música andina. Anteriormente, en el año 92, ya había sido ganador de ese Gran Premio como integrante del grupo instrumental armónico de Medellín. Con su trío instrumental Seresta, el cual hace parte en compañía de los maestros Revelo Urbano y Jaime Uribe Espitia, fueron nominados al premio Grammy en 2001. Es integrante del grupo Voces y Guitarras de la ciudad de Medellín. Además es director del grupo músico vocal Cantamat, también de Medellín. Pertenece al grupo Cuerdas en compañía de los maestros John Castaño, Julio Víctor Zapata, John Mario Vargas y Sandro Toro, grupo acompañante con el cual ha llevado a conquistar importantes triunfos a diversos artistas como por ejemplo a Delcy Janet Estrada, ganadora del Gran Mono Núñez en 1998 y otros más. Ha actuado además como jurado en diversos concursos nacionales, incluido el mismo Festival Mono Núñez en el año 2003. Maestro John Jaime, bienvenido a Colombia en un bambuco. Germán, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para usted, para el maestro Reinaldo, para el Banco de la República y para todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Me siento realmente muy complacido, muy contento con todas estas charlas, con todas estas experiencias que cada uno de los maestros ha realizado en los encuentros. Quedo aquí gratamente sorprendido con las experiencias del maestro Reinaldo. Y bueno, lo que yo quería hacer realmente el día de hoy, que pues mucha de la parte, digo yo, tiene que ver con lo que el maestro también ha expuesto, va más allá de la parte fundamental del bambuco. A lo que me refiero es que en Antioquia hemos tenido un movimiento significativo de cuerdas tradicionales, obviamente en algunas épocas, y si bien tenemos el antecedente a finales del siglo XIX, pues cuando surgió la lira colombiana, cuando aparece después por unas visitas que ellos hicieron a Medellín, aparece la lira antioqueña, que en algunos apartes de un material muy importante que escribió el maestro Héctor Rendón, dice que ese fue uno de los motivos principales para que surgiera la lira Antioquia, ¿cierto? Al ver este movimiento, esta agrupación con el maestro Pedro Morales Pino haciendo todas esas maravillosas interpretaciones, no solamente de la música andina del momento, sino pues de grandes maestros como Beethoven, Mozart y demás, surge pues como ese momento, hablando pues como de las cuerdas típicas, que de pronto no tenían pues como ese énfasis y ese reconocimiento, aunque era un movimiento bastante grande y que se fue posicionando pues suficiente en el medio para poder, digamos que regarse. Una de las cosas que siempre he compartido es referente pues como a los chismecitos buenos. Este es uno de los chismes buenos que siempre también en mi carrera o en mi vida he tratado pues como de compartir. Llegamos a otro momento muy importante que tiene que ver como con toda esa producción de música donde se incluye el tiple. Hablamos de los formatos de cuerdas, llamémoslos estudiantinas, entre los años 1930, 1950,
donde hay una época muy importante aquí en Medellín y aquí en Antioquia, que es precisamente pues, la aparición de la radio, ¿cierto? La aparición también de los estudios de grabación, Sonolux, por ejemplo, que tuvo en su momento la oportunidad más bien para los instrumentistas, para los grupos, de poder tener acceso a un espacio de grabación, que antes era pues imposible o muy difícil porque había que ir a Nueva York, pues, y en otro momento también se presentaban pues las condiciones no para todos. Entonces surge de ahí pues un interrogante bastante interesante, que por eso fue como el tema del bambuco y el paso tiplero por Antioquia, porque hubo una época de oro realmente, ¿cierto? Esa época fue muy importante, teniendo pues ahí reconocimientos también muy valiosos de grandes maestros, que para la época, por ejemplo, el maestro Jesús Zapata, con su aporte pues desde el violín y desde la bandola, con su sonido pulcro, delicado, muy bonito. Aparece también el maestro León Cardona, que también pues para la época, cada uno con su estilo hacía pues su aporte, y que fue, digamos, un personaje que rompió grandes paradigmas en el concepto ya propio como de la música, no diciendo que estuviera o no, o que fuera o no, buena o mala, sino que tenía pues una influencia, tuvo una influencia bastante grande por su experiencia también con su grupo, cuando tocó pues en Bogotá muchos años. Entonces aparece el gran maestro pues ahí con todos sus aportes. Y también, pues más adelante aparece el maestro Elkin Pérez, que son referentes grandísimos, muy importantes para nuestra música tradicional y para la música en general, incluyendo el tiple, y hablamos de los bambucos particularmente, ¿cierto? Porque así queramos desligarlo, en algún momento, pues tenemos que pensar que no solamente tenemos el bambuco como un referente nacional, y que nos pone pues en una parte muy importante también en el mundo, así pues como hablamos de la música como la cumbia, que es el ritmo que se dice característico en algunas partes y así nos reconocen, pero el bambuco también sigue estando en muy buena posición, sobre todo porque ha tenido unas evoluciones históricas también muy importantes. Entonces, si nos remitimos de pronto un poco y hablamos de esa época, de los años 30-40, que si bien estaban todo este movimiento grandísimo de esas estudiantinas, donde se estaba grabando, se estaba multiplicando, se estaba replicando la información a través también de las emisoras, en su momento pues La Voz de Antioquia, La Voz de Medellín, llega también algo muy importante que empieza a desligar precisamente como ese apasionamiento por las músicas tradicionales del momento, o los grupos del momento, que eran los formatos de cuerdas, ¿cierto? Entonces llega ese momento tan difícil donde ya las emisoras no veían el valor realmente como de la producción, de lo que se estaba haciendo, sino que ya se empezaba a mirar en la otra parte lo que tenía que ver entonces con lo productivo, ¿cierto? Hay situaciones, obviamente, pues en el momento muy complejas, pero llega el momento en que hay que acudir y recurrir a otros momentos, porque también recordemos que por ahí por los años 30 más o menos llega también el ferrocarril, y entre los 30 y 50 empieza un movimiento también de músicas populares mexicanas, de músicas populares argentinas, de músicas populares del mundo. Entonces nos llegan las rancheras, nos llegan los boleros, nos llegan los tangos, y quedamos ahí. Bueno, que ya empezamos a pasar del horario AAA del momento, que era pues como la música que se presentaba con estos grandes formatos o con estos proyectos instrumentales, más bien hablemoslos, porque habían unos que eran de 10, 12 de participantes, 8, pero entonces empezamos a quedar como en un segundo plano. El segundo plano es porque obviamente los movimientos, y como lo decía el ferrocarril, fue en ese momento un factor determinante para que se empezara a sentir y a tener esa sensación de que las músicas o los instrumentos y las músicas de nosotros, hablo pues particularmente del bambuco pasillo, se estaba dejando
a un lado, ¿cierto? Entonces, es importantísimo, por ejemplo, destacar esa época de los años 50 a los años 80, 90, más o menos en donde empieza la aparición de estos grandes maestros, donde también tengo que remitirme a ellos en forma particular, muy especial, el maestro Elkin Pérez, por ejemplo. El maestro Elkin Pérez fue un gran pedagogo, fue mi maestro, al igual que el maestro León Cardona también, y tuvimos muchas experiencias. Digo tuvimos es porque hablo particularmente de un proceso del cual pude ser partícipe de una institución que se llamó en Medellín la Escuela Popular de Arte. Ese, digamos que fue otro momento muy importante para las músicas tradicionales. Hablemos del tiple, porque hablamos de tiple, hablamos de bambuco, también hablamos de pasillo, por eso tenemos otros festivales también a nivel nacional muy importantes, donde solamente se ha hablado del bambuco o del pasillo, o donde tenemos todas las posibilidades de estar participando, ¿cierto? Entonces llega en ese momento con una fusión, digámoslo así, del Instituto de Cultura, de algo que se llamaba como de Bellas Artes, que dependía de obras públicas, y aparece la Escuela Popular de Arte por allá en los años 70 aproximadamente. A diferencia del maestro Reinaldo, mi contacto con las músicas tradicionales sí fue desde que estaba muy pequeño, desde que tenía aproximadamente 7 años, que también tenía obviamente pues todo ese bombardeo, digámoslo, musical y cultural en las emisoras del momento, Ondas de la Montaña, Voz de Colombia tal vez, o no se llamaba así, pero entonces escuchaba lo que en su momento era la música, o la música huasca, o la música bailable, o la música que hoy conocemos como música de plancha. O sea, ese era mi contexto. Pero afortunadamente para mí, y voy a contar un poquitico de esa historia, tuve la oportunidad en la escuela de Dinamarca donde yo estudiaba de tener acceso al tiple. O sea, encontrar, no el tiple, porque el tiple estaba en mi casa porque mi padre era una persona, pues como decimos aquí coloquialmente, era muy cambalachero, ¿cierto? Entonces eso resultaba ya con un tiple, y recuerdo que mi primer tiple tenía unas calcomanías de Popeye, estaba quebrado, pero eso sonaba muy bonito. Entonces cuando llegó esta posibilidad a la escuela de Dinamarca, precisamente con unos profesores de la EPA, porque eran empleados públicos, funcionarios públicos, entonces a alguien del momento se le ocurrió decir, no, el tiple tiene que estar en las escuelas. Entonces allá llegó. Pasó un año, año y medio, y desafortunadamente pues la persona que tenía esta idea ya no estaba, entonces quitaron los profes. Y yo me quedé sin tiple, sin profe, y sin el contacto como con esta música, ¿cierto? Fue ahí entonces cuando me invitaron, pues a mí obviamente, pues a mis papás, porque yo estaba todavía así como estoy, peladito, muy chiquito, invitaron a mis papás a que me llevaran a la Escuela Popular de Arte. Entonces, llegué a la Escuela Popular de Arte y ese fue un mundo realmente en el que yo me perdí, porque estaba el contacto no solamente con el tiple, que fue mi primer instrumento, sino con el baile, con la danza, con el teatro, con la pintura, con la cerámica. Entonces siempre era esperar que llegara el sábado para ir a ese momento mágico. También recuerdo que mi hermano, que en paz descanse, estaba obviamente con la música del momento, la música disco, recuerdo, y él estaba con sus amigos, pero yo estaba con mi tiple, iba para clase, y él tenía sus clases de fútbol y se enfermaba, perdón, tenía sus clases también en la EPA, pero se enfermaba porque tenía que jugar, pero yo no. Entonces fui a la EPA, conocí el tiple, conocí la guitarra, conocí la bandola, conocí estos instrumentos y conocí al maestro Elkin, que también para fortuna mía, más adelante ya tuve contacto con él cuando, digamos que quise hacer lo que ellos llamaban, la primera parte era como la primaria artística, que era paralelo a lo que nosotros estudiábamos en primaria, y lo otro ya sí era como el pregrado, que también para ese entonces pues era una posibilidad muy importante, muy interesante, pero no tenía pues un certificado cualificado. Nos daban un certificado de participación, más bien un certificado de horas. Pero fue ahí en donde realmente me enamoré como todo esto y tenía pues esa cercanía con el tiple bambuquero. Ahora, viene la otra parte y lo exponía otro de los maestros en una de estas charlas, es cuando hablamos del tiple bambuquero, hablamos de cómo tocamos el tiple,
o cómo debe ser el tiple, o cuál es el ritmo del tiple, cuál es el ritmo de bambuco, ¿es o no es? Entonces ahí vienen un sinnúmero de interrogantes donde yo he, digamos que, comprendido, más bien, no porque lo esté diciendo la academia, no porque fulanito lo comparte, sino de todas las experiencias vividas, porque estamos precisamente desde hace muchos años en esto, pasando por festivales, pasando por conciertos, escuchando amigos, porque esa era nuestra escuela. Ahora, como también lo decía el maestro Reinaldo, perdón, ahora tenemos miles de oportunidades. Tenemos los intercambios, tenemos la web, tenemos los talleres, tenemos estos encuentros. Antes lo único que teníamos realmente era ir al festival, el de Mono Núñez, Cotrafa, Antioquia le canta Colombia, llámese el que fuera, ¿cierto? Pero era el hecho, no solamente que es que voy a ir porque me voy a ganar un concurso, no, vamos a ir a aprender. ¿Cómo está tocando fulanito? ¿Cómo toca sultanito? ¿Por qué los de allí tocan el tiple de esta forma? ¿Por qué el otro no lo hace como yo lo hago si a mí me lo enseñaron así? Y eso también lo veía yo en la EPA. De hecho, el maestro Elkin hacía mucho énfasis en el manejo del aplatillado, pero también hacía mucho énfasis en no hacer el aplatillado, ¿cierto? Donde descubrimos, por ejemplo, digo descubrimos es porque lo he entendido así y así lo he compartido con mis compañeros, los alumnos, los amigos, el aplatillado, y también lo decía el maestro ahorita, debe ser algo muy sutil si le vamos a hacer el aplatillado. Pero ¿quién dice que un bambuco no puede sonar bien o no es bambuco en el tiple porque no se hace aplatillado, ¿cierto? Entonces ahí viene otra parte también importante, pues me va a sonar muy brillante porque tengo pues las uñas muy largas, pero entonces para mí, y me gusta mucho sentirlo así, ese aporte del tiple lleno, ¿cierto? Como triple armónico, de hacer este movimiento de los 6 golpecitos y no pensar en esto. Esa es una. Y la otra, que entonces me remito, por ejemplo, a muchos trabajos del maestro León Cardona, cuando fue el productor musical de Sonolux, al igual que el maestro Luis Uribe Bueno, que también pues tuve la oportunidad de estar con él en muchas asesorías y en encuentros muy particulares, y una experiencia pues que les comparto muy bonita en su momento también. Alguna vez, estando yo muy joven, yo creo que tal vez 20 años, eh, hice un encuentro con ellos. O sea, lo hice fue porque me llamó el maestro Belkin, que para ese momento él estaba en el Instituto de Cultura, porque antes se llamaba Extensión Cultural del Departamento. O se llamaba, perdón, Extensión Cultural del Departamento. Entonces fuimos a hacer un ejercicio que era precisamente con el maestro Luis Uribe Bueno, el maestro León Cardona, el maestro Elkin Pérez, alguien más que no recuerdo en este momento, y yo creo que era el chiquito, pues el pequeño ahí, pero yo me sentía en medio de esos personajes tan reconocidos en el medio, no solamente pues por lo que hacían o por los videos, por la música que se escuchaba, sino por su pedagogía y su entrega. Entonces entra la parte del maestro León Cardona haciendo pues su trabajo escrito para trío, cuando habla del trío instrumental. Y me encuentro, por ejemplo, que mucho de lo que suena, ¿cierto? Muchas veces sin uñas. Entonces el sonido obviamente no es el que pensamos algunos que debe ser el ideal. El ideal del bambuco es simplemente que suene a bambuco. Ahora, ¿cómo sé que suena a bambuco? Porque tengo que estar inmerso en un mundo donde haya bambucos. La experiencia del maestro, por ejemplo, con la orquesta, hablando de la guitarra en su momento cuando empezó a tocar la canción que nos mostró ahora. Pues si ya estamos esquematizados o más bien estamos inmersos en otro mundo, a la hora de llegar a este mundo, pues no lo vamos a entender. Yo me voy a limitar a hacer un movimiento, pero no estoy inmerso, no estoy encajando, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa de pronto cuando ya uno pues tiene alguna experiencia, cuando encuentra con amigos también y se encuentra con ellos que también tienen esa experiencia, porque estamos en función siempre de ese estilo de música que incluye bambucos, pasillos, danzas, guabinas y etcétera, ¿cierto? Pero que digamos que por excelencia, y lo evidenciamos también en los festivales, encontramos la mayoría, o sea, la mayoría de los participantes tienen ese insumo de bambucos y pasillos. No porque los otros no sean bonitos, sino porque esto representa muchísimas
posibilidades para todos. Si lo vas a pensar, o si lo vamos a pensar, perdón, desde un punto como quiero hacer una cosa muy exigente, o desde otro punto que sea, quiero hacer algo porque me gusta, es decir, porque lo siento, porque me pone a vibrar. El bambuco es un aire que lo pone a uno a vibrar, sea porque lo esté tocando en el tiple, sea porque lo haga en la guitarra, sea porque esté tocando bandola, sea porque lo estás haciendo con trío y orquesta, o sea porque lo estás haciendo en un formato como el que afortunadamente para mí en mi vida, y doy gracias a Dios, encontré con el maestro Jaime Uribe y el maestro José Revelo, ahora con el maestro Néstor en el bajo, que también es importantísimo ese aporte pues de esa base a ese proyecto que lo hace único. Y lo decía el maestro Jaime en estos días, no es que sea, no es que las obras que de pronto se toquen, que pueden ser los mismos arreglos, no estén bien, sino que hay una sensación de una experiencia y de una empatía y una comunicación que siempre va a permitir que estemos con esa sensación bonita. O sea, el tocar un bambuco es algo que en su momento se compararía, digamos, cuando lo voy a decir pues con todo el respeto del mundo, cuando un guitarrista en su grupo de rock o de metal descarga, así nos sentimos, o así me siento particularmente cuando yo cojo el tiple para un bambuco, ¿cierto? Entonces hablamos, volviendo al tema, hablamos del maestro León, el maestro Jesús Zapata y el maestro Jairo Mosquera, que era el tiplista del primer trío instrumental colombiano. Después aparece el maestro Elkin, donde hace sus aportes, y algo muy particular del maestro Elkin con el tiple, obviamente, hablando también del bambuco y de todo lo que les comenté ahorita, cuando él hablaba de ese sonido, cuando no se centraba solamente en decir, no, venga, es que usted está tocando mal esto, porque es que tiene que ser de esta forma. Bueno, usted ya sabemos que vamos a pensar en que no vamos a resaltar mucho este aplatillado, que no suene como el si fueran los platillos o un charles ahí, ¿no? Que se sienta toda esa parte armónica que es tan importante. Sin embargo, bueno, si usted lo está sintiendo así, venga, miremos qué hacemos. Entonces empieza uno a escuchar, por ejemplo, yo creo que tal vez la única grabación que he podido, o el video que he podido ver del trío en Bogotá cuando se ganaron el concurso, y entiendo eso, o sea, entiendo es que el bambuco no es simplemente lo que yo esté pensando que es el bambuco, ¿cierto? Porque no es realmente, o sea, es la esencia de la escritura. Tanto se ha hablado que en este momento, pues yo creo que no viene al caso también entrar en ese tema porque hay muchos expertos que lo analizan, pero cuando se analiza y cuando se siente y cuando uno lo mira y cuando lo toca y cuando a la gente le llega, descubre uno que pues hay una esencia, que hay una base muy, muy importante. Entonces, vemos a ese trío instrumental y vemos los aportes, por ejemplo, en la escritura. Y hablemos porque la escritura del tiple, y mucho tiempo el tiple fue por tradición oral, ¿cierto? Aquí esto se toca así, esto es así, estos son los acordes, venga, toquemos esto, esta es la canción. Y lo otro también que es muy importante, pues el tiple no fue inicialmente tampoco pues el fuerte en el tema melódico, sino que era un instrumento que le daba color a un proyecto que, llámese un dueto, ¿cierto? Sin embargo, por ejemplo, en las grabaciones de Obdulio Julián, del dueto antaño, los tiples, o si hay, pues, en las primeras grabaciones tal vez no se encontraban, y en los que se encuentran están muy escondidos. Y siempre, como decía y como dice mi gran amigo, el maestro Jaime Uribe, no, dale al tiplecito así que haga el churunguichunguis, ¿cierto? Que es ese rungueo, yo no sé, esa gracia. Porque también, si lo vamos a ver, hay un proyecto que es muy bonito, que es un proyecto que se llama Orquesta de Cuerdas Concertantes, un proyecto que tengo a cargo en la Escuela de Música del municipio de Bello. Para mí ha sido tan importante el tiple con ritmos como el bambuco, el pasillo, pues ahora el bambuco, que si no tengo percusión, no es que no sea significativo, sino que el tiple me cubre esa necesidad percutiva cuando hace ese aplatillado, o cuando se hace el guajeo, como lo llaman en algunas partes, o cuando hacen el apagado, ¿cierto? Porque no tenemos uñas o por ya pues, las condiciones de pronto que expusimos ahora. Entonces es tan importante como ese momento del tiple, como la otra parte que es ya la parte rica, la armonía, ¿cierto? Entonces, si llegamos a escuchar, digamos, esos referentes de los cuales hablamos ahora, voy a encontrar que el tiple está un poco escondido. Entonces llega este nuevo momento de las estudiantinas
donde el tiple tenía alguna participación melódica, pero que generalmente siempre era una participación armónica. Entonces aparece el maestro León y pone, por ejemplo, me permite, voy a compartir acá una pantalla, ¿sí? Una cosita, para que miremos un papel del maestro León Cardona, que para mí ha sido un referente muy importante en Antioquia. Qué pena, pues ahí el fondo de pantalla, ya se los voy a compartir, porque digamos que para el tiple nos permitió tener una dinámica diferente. Entonces aquí tengo un papel original del maestro. Este papel que tiene la fecha aquí es del 83, pero también, pues desafortunadamente no lo encontré. Hay un papel de una obra que se llama Gloria Beatriz, que yo creo que pues, muchos de los que están aquí la pueden conocer, o si no, pues los invito para que lo consulten ahí en la web. Los primeros papeles, no la versión original, porque ahí hizo un arreglo, y de hecho seguía les comparto la partitura donde dice arreglo nuevo, perdón. Entonces miramos esa escritura del Bambuco A3, por ejemplo. Y encontramos también algo muy particular, y es que empezamos a ver todos estos acordes. Aquí, por ejemplo, hay algunos, ¿cierto? Aquí venimos, pues digamos que con acordes que muchos conocemos, sin ninguna extensión, por decirlo así. No sé y no tuve la oportunidad de hablar con él sobre este arreglo, porque pues, yo creo que toqué muchos arreglos. De hecho, la primera grabación, por ejemplo, de obras como Bambuquísimo, como Melodía Triste, Optimista, para quien pueda entenderlo, fue una grabación que hizo el Conjunto Instrumental Armónico después de haber ganado ese Mono Núñez, porque tocamos unas obras de él. Y de ahí, pues, en sucesivo hicimos mucho repertorio de sus obras y de sus arreglos. Entonces, esto, por ejemplo, es ahora, digamos que poco usual en él, porque él siempre escribe la disposición del acorde. ¿Por qué me pareció interesante traer este papel? Porque nos muestra la escritura del bambuco para tiple, y hay otra cosa importante aquí. En Antioquia trabajamos mucho con tiple en si bemol, por ahí hasta los años 90 aproximadamente, años 90 más o menos, que por una serie de condiciones y de situaciones nos llevaron a hacer unos cambios en la afinación, y el color obviamente pues nos cambió totalmente, porque entonces el tiple es un instrumento que es medio agudo, ¿cierto? Y pues cuando tenía esa pastosidad en el si bemol, pues nos daba como un poquito de relax. Ahora pues también porque hay cosas muy significativas y muy bonitas. Prueba de ello es todo lo que hacen los grandes maestros, amigos que se dedican a su tiple solista y que hacen pues toda una serie de producciones y unos aportes muy importantes también dentro de las obras, que además hay, para fortuna de todos nosotros, que estamos sistematizando lo que antes no se tenía. Pues yo recuerdo que hace 30 años conseguir un arreglo, Dios mío, y pues un maestro que se lo haga a uno, aparte del recurso, cuando uno está joven que no tiene los recursos, pues era muy difícil porque había que hacer fila. Entonces, ahora con todo lo que se está aprovechando, valgo pues salgo ahí a hacer ese paréntesis, importantísimo todos los aportes que tenemos para este instrumento y para nuestra música andina, referente a la escritura, referente a que si estamos sistematizando, no estamos simplemente dejando una cifra, que es un referente, sino que nos están poniendo así como lo propone acá, ¿cierto? Entonces, este papel particular, por ejemplo, del 83, como aparece acá, encontramos el cifrado, la figuración, lo que decía el maestro ahorita, aquí está el 2-3, ¿cierto? Con algunas variacioncitas que se van encontrando en el camino porque se van cruzando, que eso es una discusión muy sana también cuando hablamos del bambuco A3 o el bambuco A6 o el alfa y omega o el corrijo del derecho, porque particularmente he encontrado una sensación muy importante y muy interesante que se siente y se percibe desde la melodía propia o de lo que yo quiera pretender con la melodía. ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, si yo voy a hacer
Este tema lo conocemos muchos, que se llama bochica, creo, ¿cierto? Creo que sí. Bueno, se llama bochica. Entonces yo puedo hacer con ese pulso a tiempo para con el acento en el primero, pero también puedo hacer para ¿cierto? Es una sensación que me presenta y que me da, yo no sé, a mí me satisface mucho el poder jugar con esos dos momentos, ¿cierto? Para muchos estudiosos, para muchos académicos, no digo y no estoy generalizando, es muy complejo entender el bambuco A3 con esa anticipación, con lo que le quitamos al principio que se lo ponemos al final y aquí lo ajustamos y que yo lo quiero pasar a 6 y que cómo fue eso. Entonces también me devuelvo un poquitico en donde hago referencia a que si estamos inmersos en el mundo, si nos contextualizamos y entendemos cómo fulanito lo hace, sultanito, el maestro tal, esta agrupación, oye, entonces, ¿qué pasó ahí? Ah, pero es que estamos haciendo así, lo hago así, yo lo puedo también tener en mi mundo, ¿cierto? Entonces aquí aparece esta escritura del maestro que me pareció muy particular, compartírsela, pero también tengo entonces este otro papel y repito pues el maestro León, porque lo tengo, hay muchos maestros amigos, pero tenía estos papeles aquí como a la mano y para mí ha sido realmente muy significativo porque también, lo decía el maestro ahorita, el tema de las canciones, o sea, los textos, los poemas musicalizados, que también es otro momento muy importante del bambuco en Antioquia, ¿cierto? Y en el país y en el mundo, porque a muchos les entra esta música, digo, esta música es el género o el estilo que ni lo conocen, entra es por los oídos simplemente, o sea, por los oídos, ¿en qué sentido? En lo que me estén dibujando con lo que está escrito. Una anécdota, en algún momento en un festival que estaba coordinando, se hizo una muestra de finalistas del festival en un encuentro universitario de la canción, de canción libre. Y se hizo la canción, se hizo la participación, se cantaron algunos temas, varios ritmos, incluyendo bambucos, y aparece una niña al final, ay, venga, tan lindo, esa balada de quién es, ¿cierto? Es como la intención propia de la escritura. De la escritura hablamos instrumental o de la escritura vocal. Entonces aquí encontramos particularmente entonces otro momento que es como la participación del tiple en el bambuco instrumental. Este papel que dice aquí nuevo arreglo simplemente es porque tiene un cifrado, aunque el maestro siempre ha acostumbrado a ponerle cifrado a todo. Este papel es cuando se pensaba en el trío o cuando el maestro lo propuso en el trío, el tiple melódico como si fuera una segunda melodía, ¿cierto? No tener dos bandolas, tiple y guitarra, sino que la bandola y el tiple iban a hacer un juego muy dinámico, melódico y también armónico, como lo propone acá, en algunas partecitas, por aquí. Pero entonces aquí en este caso sí está delimitando qué es lo que tengo que tocar en el tiple, ¿cierto? Ahora, hay otros compositores, hay otros arreglistas muy reconocidos también, pero que pues en este momento, como les digo, no tengo pues el recurso, pero está también el maestro Gustavo Díez. El maestro Gustavo Díez es un gran amigo que estudió en la Escuela Popular de Arte también con el maestro Elkin Pérez. En medio, digamos que de su riqueza musical, también tiene una propuesta muy dinámica frente a los arreglos para las músicas tradicionales. Cuando hablamos del tiple también, como con esta importancia de la parte melódica, ¿cierto? Y también de la parte de los solitos en un arreglo. Bueno, entonces viene este papel que les quería compartir. Este es un arreglo también de los años 90, porque la versión original o el arreglo fue como el año 63, que el maestro lo escribió para un formato de cuerdas. Entonces, bueno, por este lado creo que nos queda pues algo ahí importante, ¿cierto? Es un referente muy importante porque el maestro sí nos cambió ese mundo. A mí particularmente me cambió el mundo. Me cambió el mundo porque cuando llegué a un primer encuentro con un proyecto que se llamaba Estudiantina Antioquia, que era liderado por el maestro Luis Uribe Bueno, el maestro Elkin Pérez, y el maestro Luis Uribe tenía en mente
hacer estudiantinas en todos los municipios del departamento, así como lo tenía las bandas y que lo logró. Digamos que lo de las estudiantinas va en proceso, porque se ha logrado hacer la Lira Antioquia, ¿cierto? Se ha hecho esa gran lira con más de 100 participantes en un escenario. Entonces, continúo entonces aquí, qué pena pues que me desvío un poquitico tal vez, pero me parecía muy importante hacer la presentación como de este tipo de escritura que formaliza desde Antioquia con el maestro León esa participación del instrumento tiple, no solamente como un instrumento armónico, sino como un instrumento melódico, complementando sus melodías con la bandola o con cualquier otro instrumento, porque hablamos también de los arreglos que ha hecho para flauta y tiple, con guitarra, o los arreglos que incluyen el tiple, pero para piano de sus obras, ¿cierto? Bueno, entonces aparece luego algo muy importante fuera de la EPA. La EPA duró más o menos unos 30 años, desapareció desafortunadamente, pues por muchas razones que no vienen al caso comentarlos acá, pero se acabó la EPA y se acabaron los tiplistas. Dicen algunos amigos. El maestro John Castaño, por ejemplo, es uno que decía en la época que toqué con él, pues muchos años, afortunadamente toqué muchos años con el maestro, y él decía, no, es que, hombre, se acabó la EPA, entonces, ¿qué vamos a hacer con los tiplistas y los bandolistas? Porque en todas partes donde vamos a estar haciendo esto, o si vamos a hacer un proyecto, vamos a encontrar guitarristas que no quieren tocar porque bandola ni tiple, porque no los conocen. El círculo de siempre, es que no toco porque no la conozco, pero como no la puedo poner para que la conozcan, porque como no la conocen, entonces no tocan. Eso es un enredo ahí pues, de toda la vida. Entonces decía, no, los tiplistas, hombre, lástima que se acabó la EPA. Pues ahí reconocidos en su momento Jorge Mario Ortiz, por ejemplo, que fue tiplista del armónico, muy estudioso. El mismo Gustavo también con su tiple, aunque siendo más guitarrista, que lo dice él, pero hizo muchos aportes también en algunos proyectos. De hecho, también con el tiple y la bandola, creo que estuvo por allá en Estados Unidos haciendo música colombiana, pero música también de otros aires, pero incluyendo el tiple y la bandola. Entonces, bueno, aparece después de eso algo muy importante, que eso sí fue mucho más reciente. Perdón, me devuelvo otro poquito. Cuando se acabó este tema de la Escuela Popular de Arte, ya se habían generado también unos espacios muy importantes que son los festivales nacionales. Aparece Mono Núñez, aparece Cotrafa por allá a los años 80 y algo, aparece Aguadas. Entonces aquí y aparece Antioquia le canta Colombia, que ya pues, es una versión muy avanzada. Incluso cuando hablamos del instrumento tiple en proyectos de acompañamiento, que también hicimos cosas muy interesantes cuando empezamos también a hablar de tiple amplificado para un evento, o los instrumentos andinos amplificados. Creo que fuimos los pioneros en eso cuando hicimos la versión número 20 del Festival de Antioquia le canta Colombia en el municipio de, bueno, en el municipio de, se me escapa, pero allá estuvimos 10 años y ese primer encuentro realmente fue muy significativo. Significativo porque había un proyecto que tenía ya tenía un tiple que le estaba dando una proyección muy grande, además de los otros instrumentos, ¿cierto? Entonces empezaron las estudiantinas, empezaron los formatos, empezó el tiple, aparecieron muchos, digamos que para los festivales, digo muchos de los que estaban por ahí sueltos porque no teníamos dónde socializarlo, los espacios sabemos que han sido difíciles y siendo pues ahora todavía un poco complejo, pero con muchas más oportunidades, entonces pasamos de toda esa época de las grabaciones, de la radio, pasamos al tema de los festivales, ¿cierto? Aportes importantes de agrupaciones en Antioquia. Hablemos del grupo Arcoiris, también ganador por allá en los años 90 tal vez. Las Mellis que hicieron un trabajo muy bonito también de vocal con obras del maestro Oscar Hernández y arreglos del maestro León, temas de él, y su connotación era tiple, guitarra y bandola, y era pues una familia. Hablemos del armónico, hablemos de ébano, hablemos del trío Rubia Espiga, bueno, muchísimos proyectos realmente pues que empezaron a circular, tiplistas solistas, y aparece entonces después de esta situación un proyecto muy interesante en Antioquia, que es el proyecto Antioquia Vive la Música, por allá por el año 2006 aproximadamente. Se hacían unos encuentros subregionales de todas las expresiones de música, pero se abrió una muy particular para estudiantinas o para cuerdas tradicionales.
recuerdo que me invitaron como jurado a varios y pues tuve que dejar de estar de jurado porque pues ya estaba con este otro proyecto de la Escuela de Música de Bello, pues si no era prudente obviamente estar ahí. En los primeros encuentros encontramos en municipios de Antioquia 5 estudiantinas, 5 estudiantinas. Entonces decíamos, bueno, triste, muy triste, pero se invirtió mucho recurso humano, presupuesto, y se empezaron a hacer unos talleres que fueron realmente muy importantes en varios municipios, en varias subregiones, donde inicialmente pues eran los directores de banda, porque el director de banda era el director de la escuela, el que hacía los eventos, y entonces él tenía que aprender para enseñar a tocar tiple, bandola, guitarra a los muchachos para hacer los proyectos de cuerdas. Maestro, Señor. En ese sentido, y pues de pronto invitando al maestro Reinaldo también a que vuelva con nosotros, hay una pregunta que podría de pronto, en la que ustedes dos podrían intervenir porque ambos son pedagogos y ambos son intérpretes, ¿sí? Hay una pregunta, dice, ustedes desde su doble rol de intérpretes y pedagogos, ¿qué opinan de las innovaciones que hoy vemos en la interpretación del bambuco en los festivales con nuevas sonoridades, incluyendo instrumentos amplificados, sintetizadores, etcétera? Sí, hablando pues ya de festivales, pero también desde el punto de vista de la pedagogía. Entonces, no sé si el maestro Reinaldo quiera de pronto intervenir primero acerca de esta pregunta. O mientras el maestro Reinaldo arregla, usted, maestro John Jaime, ¿qué tiene Claro, que decir sobre esto? claro que sí. Bueno, yo creo, y lo he dicho, y pues lo manifestaba ahorita, y también lo decía el maestro Reinaldo, pues la música siempre está evolucionando, ¿cierto? Tan importante es tener en cuenta, obviamente, unos conceptos que son lo coloquialmente impajaritables, ¿cierto? Hay unos temas que sí deben estar, unas células rítmicas, unos fraseos, las extensiones, bueno, muchas cosas técnicas, pero también es cierto que si queremos mantenernos en el tiempo, tenemos que dar pues alguna libertad. Digo dar no, es permitirnos porque estamos simplemente en esa búsqueda siempre, pero también debemos ser muy consecuentes. ¿Con qué? Con un equilibrio. Un equilibrio porque debemos encontrar realmente la esencia de lo que es el bambuco. Pues ahora comentaba, el tiple se toca en el bambuco así, o asá, o asá, o asá. No, el bambuco es el bambuco, que lo tocamos aquí en Medellín de una forma, si vamos a Urabá, que es Antioquia, lo están tocando de otra forma, si vamos entonces con nuestro amigo Lucas, lo tocará de otra forma, o lo sentirá de otra forma, o lo percibimos de otra forma, ¿cierto? Maestro, Sí. ¿usted qué opina? A ver, pues primero que todo, digamos que oponernos a la marcha de la humanidad no tiene ningún sentido. La humanidad camina Absolutamente. y los tiempos corren y con el correr de los tiempos las condiciones cambian. Entonces, definitivamente, pues recordando y corrigiendo un poquito algo que tal vez no se entendió en mi infancia, yo sí tuve contacto con estas músicas, pero allá en mi casa porque mi papá y mis hermanos tocaban tiple y guitarra. Y curiosamente me acuerdo que la primera cosa que yo aprendí a tocar mirando, porque ni siquiera me la enseñaron, fue la danza negrita de Luis Dueño Esperilla. Pero entonces, pues yo aprendí así. Pero después me llegó a través de la emisora los bambucos paisas y definitivamente yo aprendí bambuco yendo a los paisas. Se lo digo con todo el corazón. Realmente a mí me enseñaron bambuco los paisas. Y es que ustedes tienen otra ventaja, que ustedes tienen un señor como el señor José Macías, ¿sí? Que no es que se la diera de arriero, es que era arriero. Y como era arriero, Definitivamente. entonces sus Y bambucos además el tenían que caso hablar de es la caldense. arriería. Claro, sí, Y señor. entonces tiene toda la raigambre. En el caso nuestro, el bambuco viene más de la ciudad hacia el campo que del campo hacia la ciudad. Pero las cosas cambian, las cosas evolucionan, el conocimiento de la humanidad evoluciona.
Yo he tenido experiencias muy bonitas como trabajar con muchachos rockeros enseñándoles músicas tradicionales y lo simpático es que después me los encuentro en su roca haciendo torbellino rockero y suena fantástico, ¿no? Pero es Así es. otra cosa, es otro deseo de hacer las cosas que ellos sienten y la música es para lo que lo sienten. Quisiera cerrar eso poniendo una anécdota de un gran musicólogo africano, no recuerdo si es de apellido Nketiah, algo así que hacía música tradicional africana y en alguna ocasión se vino al Caribe, hizo una producción de música tradicional africana, pero contrató un poco de músicos cubanos para hacer las percusiones, pues porque estaba en el Caribe. Y le hubieron críticas y le dijeron, pero ¿cómo se le ocurre meterlos esos instrumentos extraños y esos estilos a la música tradicional africana? Y él le dijo, mire, queridos colegas, la tradición soy yo, lo demás son museos. La tradición es lo que está vivo. Lo que está en los museos es muy valioso, pero está en los museos. Pero lo que está vivo es lo que estamos viviendo. Entonces, pues yo particularmente adoro los bambucos completamente tonales y dentro de esos círculos armónicos que me enseñaron a hacer los paisas y que me enseñaron a hacer, bueno, muchas personas, el maestro Oriol Rangel, el maestro Jaime Llano, todas esas personalidades, el trío Morales Pino, con los cuales fuimos aprendiendo. Y cerraría diciendo que realmente yo creo que el bambuco se aprende de oreja, que así pasemos por Definitivamente. Eso muchas es. academias, entonces a algunos se los podemos enseñar a leer a 3/4 y a otras 6/8, pero qué pena cuando vaya a tocar Palo Negro le toca entrar a 3/4, Ah, sí, no hay nada que hacer. nada que hacer, Así es. ni con San Pedro en el Espinal, porque el bailarín al que usted le entre eso de 6/8 no hay Ah, que hacer, no, porque su pie, como lo decía hace un rato, claro, es el pie izquierdo, el pie claro. izquierdo entra con el primer tiempo del 3/4, nada que hacer. Nada que hacer. Lo Y tira de la recordar al tarima. maestro Fernando León, que en alguna vez en una charla sobre este mismo tema, le preguntaron, maestro, ¿cómo se escribe el bambuco entonces? Y él le dijo, pues sencillo, el bambuco se escribe como suena. Y entonces, bueno, maestro, ¿y cómo suena el bambuco? Y dijo, pues el bambuco suena como se escribe. Maravilloso, Y maravilloso. hasta ahí llegó la discusión. Sí. Mejor No, dicho, se escribe buenísimo. con mucho cuidado. Exactamente. Sobre- No, pues maestros, pues ya va siendo hora de que estemos terminando. Lamentablemente, pues el tiempo no nos da para mucho más porque, pues ustedes entenderán, aunque sin duda podríamos quedarnos hasta la medianoche conversando sobre Bambuco. A los dos, al maestro Reinaldo y al maestro John Jaime, muchísimas gracias por haber atendido la invitación que nosotros le hicimos desde la Sugerencia Cultural del Banco de la República. Y a nombre de la sugerencia, pues muchísimas gracias a las personas que asistieron y pudieron disfrutar de esta charla tan maravillosa. Muchísimas gracias también por haber asistido. Los convocamos de una vez para dentro de 15 días, el 23 de septiembre esta vez, ténganlo en cuenta, 4 de la tarde, volvemos al horario 4 de la tarde, ¿sí? Con dos ponencias muy interesantes. Desde Cali, el maestro Manuel Bernal Martínez, con el bambuco andino y un café bambuquero a cargo del maestro Jorge Andrés Arbeláez desde Manizales. Una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado y entonces hasta dentro de 15 días. Bueno, a usted Gracias a muchísimas todos, gracias. a los Muchas maestros, y a gracias. los colegas, compañeros de otras ciudades y a todos quienes se unieron a esta transmisión. Tuvieron público desde todo el territorio nacional, incluso algunos desde el exterior. Los comentarios quedan en el Facebook para que puedan acceder después a verlos. Tuvieron muchos saludos de reconocimiento y felicitación y otros comentarios que vale la pena que repasen. El enlace quedará pues en la página del Banrep Cultural en el Facebook. Muchas gracias a Muchísimas todos. gracias. Muchísimas gracias a todos Bueno, ustedes. a Maestro, todos. un placer. Hasta luego. Igualmente, un placer, maestro. Felicidades. Que estén muy bien. Buenas noches. Y gracias. Buenas noches.